¿Sabías que hubo un presidente mexicano que llegó al poder después de un asesinato? Y dejó el país con una crisis que aún se discute hoy. Oye esto, su decisión más famosa sigue dividiendo a expertos, economistas y a medio México. Introducción. Hoy vamos a meternos en la historia de Ernesto Zedillo, el hombre que llegó a la presidencia casi por accidente, en medio del caos político más explosivo de los 90. Este video te va a llevar desde la pérdida de Colosio, pasando por el error de diciembre, hasta las reformas que transformaron al país y los secretos menos obvios de su sexenio. Y quédate hasta el final porque entenderás por qué muchos dicen que Zedillo salvó a México, mientras otros aseguran que lo hundió. El ascenso inesperado. Ernesto Zedillo Ponce de León nació en 1951, en la Ciudad de México, en una familia de clase trabajadora. Sus padres no tenían mucho dinero, pero él sí tenía algo que en esos años era oro puro: disciplina y obsesión por estudiar. Sacó becas, entró al Instituto Politécnico Nacional, estudió economía y luego consiguió algo que muy pocos mexicanos de esa época lograban: una beca para estudiar en Yale, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Ahí conoció el mundo de la macroeconomía moderna, modelos financieros y políticas monetarias. Básicamente, se convirtió en un tecnócrata, ese término que en México se volvió casi una palabra mágica. O peligrosa, según quien lo diga. Cuando regresó, empezó a trabajar en el Banco de México y luego en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Era un tipo serio, reservado y obsesionado con los números. Nada de discursos, nada de carisma político. Para 1993, Carlos Salinas de Gortari lo nombró secretario de Educación Pública. Y ahí estaba cuando ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. La partida que cambió todo. El 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia, le arrebataron la vida en Tijuana. Ese evento dejó al país helado. El PRI necesitaba un nuevo candidato, y no cualquiera, alguien que fuera seguro, alguien sin enemigos, alguien que no compitiera con las fuerzas internas del partido. Y ahí estaba Zedillo. Técnico, serio, callado, no metido en pleitos. Salinas lo eligió para reemplazar a Colosio. Zedillo pasó, literalmente, de ser un funcionario administrativo a convertirse en candidato presidencial. Y meses después, presidente. Algo que nunca había buscado. Muchos analistas coinciden en que Zedillo llegó ahí no por ambición, sino porque el sistema necesitaba un reemplazo urgente. Pero nadie imaginaba lo que le esperaba. El sexenio empezó explotando. Zedillo tomó protesta el 1 de diciembre de 1994. Una semana después, México entró en una de las peores crisis financieras de su historia, el famoso error de diciembre. Para entenderlo en pocas palabras, el peso estaba artificialmente sostenido con reservas. Había una salida enorme de capitales desde el asesinato de Colosio. El gobierno entrante decidió mover la banda cambiaria del peso. El mercado entró en pánico. El peso se desplomó. En cuestión de días, el dólar pasó de 3 pesos a casi 6. La inflación subió. Miles de empresas quebraron. Millones de mexicanos perdieron su empleo o vieron duplicadas sus deudas. Ahora, aquí viene lo polémico. Muchos culpan a Zedillo por la decisión de devaluar. Pero otros culpan a Salinas por dejar las finanzas débiles y ocultar la crisis. Salinas escribió en su libro México, un paso difícil a la modernidad, que Zedillo había tomado malas decisiones. Zedillo, por su parte, dijo que la crisis venía desde antes y que él solo la hizo visible. Sea como sea, Zedillo tuvo que enfrentar el incendio más grande de los 90. El rescate bancario que marcó a México. Para evitar un colapso total, el gobierno creó el Fobaproa. Aunque el fondo existía desde 1990, su uso masivo ocurre en el sexenio de Zedillo. El objetivo era absorber la cartera vencida de los bancos, salvar el sistema financiero y evitar una caída en cadena. Pero aquí viene el punto que hasta hoy sigue siendo una herida abierta. México terminó convirtiendo deuda privada en deuda pública. En términos simples, el gobierno absorbió las pérdidas de bancos y grandes empresas. Esa deuda, años después, llegó a más de 800,000 millones de pesos. Para muchos mexicanos, el Fobaproa fue un rescate injusto. Para otros, fue lo único que evitó una crisis aún peor. Lo cierto es que en documentos del Congreso, reportes del Banco de México y análisis del FMI se concluye que sin ese rescate, la banca mexicana habría colapsado. Pero eso no reduce el enojo social. Y Zedillo se volvió el rostro de esa decisión.
El país en llamas, guerrilla y levantamientos. Mientras Zedillo enfrentaba la crisis económica, también tenía una bomba política en las manos, el conflicto con el EZLN en Chiapas. El levantamiento zapatista había ocurrido meses antes, en enero de 1994. Zedillo llegó con un discurso conciliador, pero en febrero de 1995 autorizó una ofensiva militar para intentar capturar al subcomandante Marcos. Esto provocó protestas nacionales e internacionales. Luego dio un giro inesperado y abrió la puerta al diálogo. Ese movimiento, aunque contradictorio, terminó creando los Acuerdos de San Andrés en 1996. Aunque nunca fueron completamente implementados. El sexenio era una montaña rusa. Crisis económica, deuda, levantamiento indígena, descontento social y una desconfianza política histórica. Las reformas que casi nadie vio venir. Con todo ese caos, muchos pensaron que Zedillo sería un presidente débil. Pero terminó haciendo cambios que definieron el México moderno. Reformas electorales. En 1996, Zedillo impulsó una reforma que hizo al IFE, o INE, completamente autónomo. Por primera vez, el gobierno ya no controlaba la organización de las elecciones. Se creó una credencial de elector más segura. Se fortaleció la vigilancia ciudadana. Esta reforma abrió la puerta a algo histórico. Que por primera vez en 71 años, el PRI perdiera la presidencia. Reestructuración económica. Durante su sexenio, se estabilizó la inflación. Regresó la inversión extranjera. Se recuperó el crecimiento del PIB. Se modernizaron los sistemas aduanales y fiscales. México entró a la OCDE, 1994, consolidando su posición internacional. Privatización del sector ferroviario. El sistema ferroviario mexicano pasó a concesiones privadas. Esto permitió inversión, renovación y crecimiento en carga, pero también dejó debates sobre pérdidas del Estado y abandono de rutas de pasajeros. El fin del PRI hegemónico. Zedillo también hizo algo poco común. No intervino para que el PRI ganara en el año 2000. No movió recursos, no presionó instituciones, no operó políticamente. Y así, Vicente Fox ganó. Muchos analistas señalan que Zedillo fue el presidente que, sin decirlo, desmontó el viejo sistema político mexicano. El escándalo que llegó años después. En 2020, la Fiscalía General de la República acusó a Zedillo de encubrir el caso Acteal, una masacre ocurrida en 1997 donde murieron 45 indígenas tzotziles. Zedillo rechazó las acusaciones, y expertos jurídicos señalaron que la demanda internacional que enfrentó en Estados Unidos había sido promovida por particulares sin validez legal sobre el Estado mexicano. Hasta hoy, Acteal sigue siendo una de las manchas más oscuras del sexenio. El final del sexenio. Para el año 2000, México ya había salido de la crisis. El PIB crecía, la inflación estaba bajo control y las instituciones electorales eran más sólidas. Pero el desgaste social seguía ahí. Mucha gente nunca le perdonó el Fobaproa, ni la crisis, ni las decisiones impopulares. Zedillo dejó el cargo y prácticamente se retiró de la política mexicana. No volvió a buscar protagonismo, no creó un movimiento, no formó un partido, no regresó a dar discursos. Terminó ocupando puestos en organismos internacionales, universidades y consejos económicos en el extranjero. El problema central de su legado. El punto clave sobre Zedillo es este. ¿Fue un presidente que salvó a México de una crisis total? ¿O fue un presidente que tomó decisiones que hundieron a millones mientras salvaba a los bancos? Ahí está el debate. Ahí está el dilema. Ahí está la razón por la que su figura sigue siendo tan discutida. Exploración, dos visiones opuestas. La visión positiva. Quienes lo defienden dicen que estabilizó la economía, profesionalizó instituciones, terminó con el autoritarismo electoral, permitió la alternancia presidencial, actuó con responsabilidad en la crisis. La visión negativa. Quienes lo critican aseguran que la crisis fue culpa de decisiones equivocadas. El Fobaproa fue un abuso contra la población. Su gobierno fue tecnocrático y frío. No entendió el impacto social de sus políticas. Dejó una deuda gigantesca a futuras generaciones. Ambas visiones tienen argumentos reales. Y por eso su figura es tan compleja. Clímax, el momento que redefinió al México moderno. Sin duda, el punto más importante del sexenio, y quizá uno de los más importantes del siglo XX mexicano, ocurrió el 2 de julio del año 2000. Ese día, Vicente Fox ganó la presidencia.
Y Zedillo salió a reconocer públicamente la derrota del PRI. Nunca había ocurrido eso en México. Nunca. Y ese acto cambió la historia política del país. Conclusión. Ernesto Zedillo no fue un presidente simple. No fue carismático. No fue popular. No fue querido por las masas. Pero sí fue un presidente que tomó decisiones durísimas en un momento crítico. Algunas necesarias, otras polémicas, varias que aún duelen. En su sexenio hubo crisis, rescates bancarios, avances institucionales, reformas profundas y el fin de un sistema político que había dominado el país por 7 décadas. Zedillo es una figura que causa debate, enojo, respeto y crítica al mismo tiempo. Un presidente marcado por el caos, la crisis y la transición.